y le damos los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves para hablar de comunicación y de otras cosas aquí en Camino al Sol. Buenos días, Cierto, cierto, es así. Buenos días, un Buenos días, sumo Néstor. abrazo especial para ustedes. Qué bueno que llegue ese tercer martes de cada mes, que es cuando nos encontramos y nos encontramos, aunque sea virtualmente, para que el encuentro pueda entonces dimensionarse más allá y poder compartir con cada radio participante, que es como prefiero llamar a los Camino al Sol participantes también. No se limitan al simple rol de oyentes, están No. activos No, eso, permanentemente eso y son hacen saber. Sí, así es. y eso es muy propio del tiempo en el que estamos viviendo y bueno, pues me satisface altamente que el común de las personas ahora no se sienta a esperar a ver qué me dicen. No, el común de las personas ya ha logrado entender que estamos viviendo esa tercera ola de la que habló Toffler. Y en esta tercera ola comunicamos muchos para muchos. Entonces, en el caso de Camino al Sol participantes, hay un ingrediente muy particular en adición a como suele hacer el común de las personas, que no solo se quedan quietas, no. En el caso de Camino al Sol participantes, existe el criterio de la discriminación. Entonces, bueno, aquí me están bombardeando y aquí me están queriendo envolver, para usar un término muy llano que me encanta. Me están queriendo engatusar. Entonces, no. Yo voy a otro espacio, a un espacio que me aporta, a un espacio que me orienta realmente, a un espacio que al pasar doble raya, como suele hacerse en contabilidad, cuando se quiere como quedar así claro qué es lo que queda finalmente después de los activos, después de los pasivos, qué es lo que está quedando finalmente. Entonces, cuando un Camino al Sol participante pasa esa doble raya, dice, mira, me quedó esta orientación, me quedó esta idea, me quedó este estímulo. En consecuencia, vale que dedique ese tiempo. Y Por eso es eso, pasar de dicho al hecho. por eso entonces Sí. no me limito a hablar de comunicación como comúnmente es conocida. No, amplío el espectro de la comunicación que definitivamente atañe a cada área de la manifestación humana para eso, para abordar temas que nos ayuden a lograr aquellos tres cometidos que quedan cuando se pasa doble raya en Camino al Sol. Y por eso hoy he planteado del dicho al hecho. El saber popular nuestro no lo deja hasta ahí, completa diciendo que suele haber mucho trecho. Suele no, lo dice de manera ya tajante. Hay mucho trecho. Por eso, porque normalmente nos caracterizamos los seres humanos por decir mucho y hacer poco, por ser un poco así como el chocolate espumoso, mucho, mucho de lo Principalmente último. cuando tú estás del otro lado, ¿m? Y nosotros ahí somos expertos. Uh-huh. Todos sabemos mucho de pelota, de política, somos todos analistas económicos, Expertos en COVID ahora, todos. expertos en COVID, pero todo Sí, de este sí. lado. ¿M? Sí. Solo que el saber popular también tiene otra para eso y dice, una cosa es con guitarra. Ah, la sabiduría popular, ¿eh? Y otra es con violín. Pero bueno, en este ámbito de lo del dicho al hecho, ¿qué ocurre? En comunicación hay tres principios fundamentales. Un principio fundamental, y es el que pretendo desarrollar en esto del dicho al hecho, es el de que el mensaje no es lo que dice el emisor. El mensaje es lo que entiende el destinatario y lo que ocurre con el destinatario a partir de lo que entiende. Si el mensaje que alguien ha elaborado quizás cuidadosamente y lo dice muy elegantemente y quizás hasta con sentido de oportunidad, si ese mensaje no es entendido por el destinatario, pues sencillamente no ha ocurrido comunicación, porque en el mejor de los casos se ha provocado confusión, se habrá provocado desorientación, se habrá provocado cualquier cosa menos orientación, porque sencillamente el mensaje no ha sido entendido. En consecuencia,
Esto nos lleva a ese primer principio de la comunicación. El mensaje no es lo que dice el emisor, es lo que entiende el receptor. Segundo principio, y va conectado con este. Cuando el destinatario no entiende el mensaje, la culpa no es de él, la culpa es de quien inició el proceso. La culpa es del emisor, que no ha tomado en cuenta a la manera como entiende el destinatario para elaborar el mensaje de esa manera. Y un tercer principio que existe en la comunicación es que la no comunicación no es posible. Es decir, no tenemos la manera, los seres humanos, de decir, no, yo no voy a decir nada, yo no voy a expresar nada por parte alguna, yo no me comunicaré, ¿no? Por algo sencillo, la comunicación es lo que nos hace humanos. Claro. Y el silencio también es un tipo de comunicación. Estás diciendo con tu silencio. Por supuesto, porque el silencio, bueno, me encanta tu planteamiento en ese sentido, Rey. Dice Benedetti, el silencio es el más ensordecedor de los discursos. Por eso, porque el silencio comunica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí vinculamos esto con los principios de la comunicación. Es decir, si me quedo callado, llamo la atención, se supone, porque todo el que repare en ello va a decir, ajá, ¿y a este qué le pasa? ¿Y este Sí. por qué se ha quedado callado? Sí. ¿Y por qué no dice nada? Y comenzamos a llenar espacios en blanco. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no hablamos, cuando asumimos la no comunicación? Que estamos autorizando para que los demás elaboren nuestro discurso, para que los demás pongan contenido en lo que se supone que yo habría de decir. En consecuencia, termino comunicando. Lo único que termino comunicando sin que elabore yo el discurso, sin que le ponga yo contenido al discurso, sino que se lo están poniendo a los otros para un discurso que se atribuye como mío. Es decir, no está hablando, bueno, él está disgustado, y un modo de manifestar su disgusto es no diciendo nada. Entonces ya me pusieron un contenido a ese mensaje mío, porque hay una especie, digamos, aunque he hablado de tres principios, hay una especie de cuarto principio, y es ese, es que lo que hacemos es una manera muy particular de comunicar. Y en lo que hacemos vale incluir lo que no hacemos. Entonces, cuando dejamos de decir, cuando dejamos de expresar, estamos alegadamente no comunicando. Ese termina siendo nuestro mensaje entonces, el no comunicar. Y alguien le busca una razón, alguien le busca un porqué. ¿Y a qué viene todo esto entonces? Sobre todo fundamentados en el primero de los principios, de que el mensaje es lo que entiende el destinatario. He querido traer esto, he querido plantear esto, porque hace mucho tiempo, de hecho lo abordamos acá en el programa a inicios de la pandemia, el cambio, venimos hablando del cambio, y nos preguntábamos en aquel programa inicial, digo inicial a propósito de lo de la pandemia, fue como inicios de marzo por ahí, que nos preguntábamos, ¿de verdad te estás cambiando? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hace mucho tiempo venimos hablando de cambio. Es más, plantean los propios estrategas que estuvieron detrás del proceso de campaña no solo de Luis Abinader, sino de Luis Abinader y toda la propuesta del PRM que se centró, que se montó sobre ese deseo de cambio manifestado por la sociedad. Entonces, eso fue como la especie de bandera principal, el tema cambio, sí, como un modo de conectar una propuesta, conectar, en este caso, un planteamiento político con un deseo sentido de la población en general y de manera un poco más específica de la población votante. Sí, entonces, Totalmente. ¿qué es lo que ocurre? Se supone que, y no solo se supone, sino que realmente cambio ha de tener nombre y apellido. Es decir, el cambio tiene que hacerse evidente en nuestras acciones,
por lo que planteaba como especie de cuarto principio. Nuestras acciones comunican. Es más, dice alguien por ahí, lo que tú haces provoca tanto ruido que no me permite escuchar lo que tú dices. Y conecto esto con el tema del dicho al hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que ser súper cuidadosos, y esto es una como recomendación sana a quienes están asumiendo funciones en el gobierno que se acaba de inaugurar. Es decir, lo que tú hagas va a tener un significado comunicacional porque va a llegar como mensaje a esa población que votó por ti, o a esa población que votó en contra tuya, o a Exacto. esa población que no votó y que no votó por razones diversas, porque tuvo miedo con este tema de la pandemia, porque no se sintió motivada por ninguna de las propuestas, porque no tiene edad para ello, porque constitucionalmente no se le permite. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Y esto vale recalcarlo acá. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación política y la comunicación de gobierno? Aunque la comunicación de gobierno sigue incluyendo comunicación política. Pero bueno, la comunicación política, fundamentalmente la comunicación de campaña, es eso. Es una comunicación que anda vendiendo esperanza. Y ese es su fuerte, vender esperanza. Ese Ahora, es el propósito de las campañas publicitarias, de las es eso, campañas políticas. es eso, vender esperanza. Esperanza de que todos, he dicho todos, tus problemas serán resueltos. Por Y eso de que, están las promesas de campaña. Ujú. exactamente, y de que tú vas a estar bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahí vuelve lo de una cosa con guitarra y otra cosa con violín. Después que se llega, esa es la realidad. Y como Claro. ya no se anda solo vendiendo, se mantiene la venta de esperanza, sí, se mantiene, pero es venta de realidad porque lo que haces es se convierte en mensaje que es decodificado y que es asimilado y que provoca reacciones en quienes reciben ese mensaje. Entonces es por eso que es imposible, y lo recalco, imposible que desde el gobierno se pueda satisfacer todos los requerimientos. Claro. Es lo que Claro. pasa con la gestión, es lo que pasa con la administración. Es decir, nunca los recursos, nunca estoy diciendo, los recursos son suficientes para resolver todas las necesidades. Tú sabes que Siempre. esto me recuerda, Néstor, una ocasión que tuve de participar en un taller para periodistas Uh-huh. sobre precisamente comunicación política y lo que sucede del dicho al hecho. Y nos pusieron un ejercicio bien interesante, bien sencillo. Había un presupuesto destinado para satisfacer una necesidad. Y el grupo lo dividieron en diferentes sectores. Había un grupo que formaba parte que eran, por así decirlo, los empresarios, había otro grupo que eran los trabajadores, había otro grupo que eran asociación de padres y madres, y había otro grupo que eran los comunicadores, los que iban a estar haciendo la relatoría de lo que iba a estar sucediendo. Ajá. Y el presupuesto estaba destinado para educación y había un objetivo específico. Durante toda una tarde, ahí estuvimos discutiendo y entendiendo cómo es que una cosa es lo que tú ves de fuera y otra Uh-huh. cosa es la realidad. Los intereses, los presupuestos que son limitados, los intereses por bando y de acuerdo a, a la intención que tenga un grupo en particular, y tú estar lidiando con eso todos los días, con todos los temas, realmente es un gran reto. No es para excusar a nadie ni a nada. Uh-huh. Uh-huh. Sí, para decir un poquitito que una cosa es desde este lado, como espectador de lo que está sucediendo, y otra cosa es del otro lado, con todas las fichas para tú lograr que este sistema siga rodando, se siga moviendo. Es en ese sentido cuando la comunicación adquiere relevancia, adquiere importancia. Es más, se plantea que gobernar es comunicar. Ahora,
No me venga a entender la comunicación como hacer saber, como decir, como bombardearte con mensajes. Exacto. No, es la comunicación que incluye escuchar, porque es escuchar lo que permitirá, en este caso desde el gobierno, trabajar con esos intereses. ¿Qué interés tiene aquel? ¿Qué interés tiene este sector? ¿Qué interés tiene este otro sector? Entonces, ¿cómo se puede conciliar todo esto un poco con el direccionamiento que desde el gobierno queremos dar a las cosas? Pero comienza por escuchar. Claro. Entonces, por ahí debe comenzarse para transitar ese trecho entre el dicho y el hecho, para que no sea muy distante, para que sea lo más parecido posible. ¿Por qué? Porque si no se opera de ese modo, el deseo de cambio puede continuar. El deseo de cambio puede hasta renovarse. Entonces, el modo de bien gestionar debe sustentarse en comunicar, pero comunicar comenzando por eso, comenzando por escuchar, como un modo de que sea la comunicación la que nos ayude al entendimiento, a la conciliación, para en la medida de lo posible ir entonces satisfaciendo esas necesidades, satisfaciendo esas expectativas, apoyando el emprendimiento, dando más oportunidad a la juventud, como va indicando que ocurriría. Bueno, en el caso de las mujeres hay ciertas quejas por ahí, se dice que no se mencionó a las mujeres en el discurso de toma de posesión, entonces, ok, eso deberá ser Los atendido. 100 días se mandaron a guardar, olvídate de eso. Vamos arriba. Néstor Esteves, buenísima conversación contigo, porque al final yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas y listo. En definitiva, Así entonces es. hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a enfocar la comunicación con criterio estratégico incluso para comenzar escuchando, terminar entendiéndonos y recorriendo juntos ese trecho entre el dicho y el hecho. Eso lo podemos hacer en @Néstor Esteves. Ahí nos encontramos, vamos conciliando intereses y podemos llegar a acuerdos que te van a favorecer, que me van a favorecer y que van a provocar bienestar y felicidad. Que Gran tengas abrazo para ustedes. un excelente día. Muchísimas Un gracias. gran abrazo, Otro Néstor. abrazo. Gracias por tu tema. Muchísimas gracias, Néstor.